Outline, la vida también es una radionovela continua. Hoy presentamos La clase continúa. Durante la etapa 2 de la gran historia del radio, las radionovelas continuaban haciendo estruendo en el rating. Recordamos algunas, su reparto y en la voz de Calimán. Con un pequeño detalle. Lo más importante llega por el oído. Muy bien. Manuel Vivian Sortillón. Manuel, muchas gracias por estar en Outline. Por favor, platícanos un poco del mundo de las radionovelas cuando llegaste a él. Bueno, mira, en 1966 a finales, Sí. después de salir de 620, bueno, más bien después de regresar de Toluca, que estuve 3 meses, Salvador Larreguín, que era un productor muy conocido y muy famoso en esa época, me llamó para que hiciera yo una prueba como actor y narrador de radionovelas. Sí. Estaban reclutando gente nueva en esa ocasión y le dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces me presenté a la cita como a las 10 de la mañana un lunes, ahí en Radioprogramas de México, en lo que es ahora Bucareli 109, es cerca de Gobernación. Donde está el reloj chino, ¿no? ¿Radioprogramas de México qué es? ¿Una productora? ¿Qué era Sí. Radioprogramas? Bueno, ya no existe. Hacían muchos programas para provincia y hacían radionovelas. Ya la última década, del 60 al 70, fue la última década de las radionovelas. Tú sabes que, no sé si te platicaron porque eres bastante joven, mi querido Jaime. Oye, muchas gracias, Manuel. Pero era en los 40, en los 50, las radionovelas eran las figuras. ¿Cómo no? Yo llegué, todavía encontré la colita de esas radionovelas, lo cual debo confesarte, modestia aparte, que me sirvió mucho para mi trabajo, porque pues hacía actuacioncitas y sobre todo las narraciones de las novelas, ¿no? Las radionovelas, perdón. Oye, Radioprogramas entonces se inició muchos años atrás o es relativamente joven, Radioprogramas. No. Inclusive a los pocos años de que yo salí, como en el 70 más o menos, ya estaba yo en Radio 1000, ya andaba el señor Clemente Serna Alvear, que es el junior, ya estaba a cargo de la empresa, hijo de Clemente Serna Martínez, que era el propietario. Y parece que Radio Cadena Nacional, conocida como RCN, adquirió las acciones y le vendió el señor Serna Martínez, le vendió a RCN y se llevó todo el material de radionovelas, de programas, inclusive estaba Radio VIP, era una emisora de radio de habla inglesa, que estaba en esos momentos. Y por cierto, te digo así de paso, se inauguró y tuve la fortuna de ser un pionero en Radio Estéreo, una de las primeras estaciones de radio de frecuencia modulada. ¿En qué año era Radio Estéreo? Allá como el 67 más o menos. ¿Era frecuencia modulada y de quién era? ¿Perdón? ¿De quién era? Todavía el dueño era don Clemente Serna Martínez. Bueno, entonces llegaste a Radioprogramas a hacer la prueba, a Bucareli. Sí, hago la prueba y había un productor muy famoso en esa época de radionovelas que se llamó Manuel Rascón. Era un hombre, de alguna manera decían los compañeros actores, ya viejos por cierto, valga la expresión, que era muy autoritario, pero por alguna razón le caí bien y como él quería un cambio ya de narradores y quería gente nueva, pues me acogió y me dio la oportunidad, pero déjame decirte que no me quiso hacer la prueba. Me manda a llamar a su oficina y me dice, señor Vivian, aquí tiene usted 6 capítulos, léalos muy bien porque a partir del lunes que viene, era un viernes, el lunes que viene vamos a empezar a grabar a las 9 de la mañana. Esa radionovela era Raza de Caín, con Kitty de Hoyos. Y un reparto en aquella época de primeras figuras de la radio. Belia Vegar, Emma Telmo, Rosario Muñoz Ledo, que era escritora también. Salvador Carrasco, que fue la voz del Monje Loco. Amparo Garrido, Luis Manuel Pelayo, en fin, en una serie de actores. Esa novela tenía puros actores estelares. Totalmente estelares, sí. ¿Y tú ibas a debutar como actor narrador?
Sí, de pronto, pues empecé como narrador, pero ya estando, como las radionovelas duraban varias semanas, inclusive meses, cuando la gente ya, sobre todo de provincia, de Centro y Sudamérica, que era la audiencia ideal, quería que siguiera la radionovela, pues el escritor se afanaba por hacer más capítulos, ¿no? Entonces, dentro ya de la labor y del trabajo de narrador, pues así me echaba mis palomazos como actor, ¿no? Así el chofer o el piloto, el mesero, en fin, esa fue una buena escuela. Oye, entonces la primera radionovela como narrador y tu debut fue Raza de Caín. Raza de Caín, y luego vino otra que también fue con pues gente de radio muy importante que se llamó Codicia. Y Codicia. hubo bastantes más que no me acuerdo ahorita los nombres, ¿no? Era bastante la producción de radionovelas todavía. Sí, todavía. Y uno de los escritores, déjame decirte, era Joaquín Bauche Alcalde. Bueno, ese era el hijo. Don Joaquín, el papá, era uno de los escritores de radionovelas. De hecho, en esa época conocí al señor Manuel Bauche Alcalde, que estuvo trabajando en Radio 1000, y en fin, esa es otra historia, ¿no? A ver, el papá de don Manuel Bauche era Joaquín Bauche. Era don Joaquín Bauche, sí. Él ya estaba en radioprogramas. No, hacía radionovela, estaba como de freelance, le trabajaba a W y de repente hacía libretos. Yo voy a platicarle a quienes están escuchando enfrente de las bocinas que esta faceta de narrador, de actor en radionovelas, yo la descubrí mucho tiempo después de Manuel Vivian, porque yo te ubicaba más como una persona de radio, locutor, hombre micrófono, muchos comerciales, muy exitoso en el micrófono comercial. Pero yo desconocía esto después de muchos años de amistad. Y una vez yo entrevisté a Luis de Alba, y me dijo que dentro de las cosas que él hizo en el mundo del espectáculo, Luis de Alba, el actor, el gran comediante, me dijo que él hacía radionovelas y que él era el pequeño Solín y que lo hacía al lado de Manuel Vivian. Le digo, ¿Manuel Vivian? Sí, Manuel Vivian, estábamos en Calimán. Y ahí yo descubrí a Manuel Vivian como el narrador o actor en radionovelas. Pero Calimán yo lo escuchaba de niño allá por Veracruz. De niño yo escuchaba a Calimán, claro, a lo mejor era una repetición de repeticiones. ¿Qué nos puedes platicar de Calimán, Manuel? Sí, fíjate que sí, esa serie se grababa cuando yo tuve participación en Grabadora México, allá por la W, por allá más o menos, había un estudio de los Macías. Sí. El señor Antonio Macías y creo que era Juan Moreno, eran los dueños del estudio, y ahí grabábamos Calimán. Isidro Láser era el narrador, pero como salía de viaje a Estados Unidos, en fin, era más o menos su época todavía buena de locutor, narrador, pues yo lo suplía. Ahí conocí a Luis Manuel Pelayo, que era Calimán, la voz de Calimán. O sea, el propio Calimán, porque así se anunciaba, ¿no? Sí. Y en la voz de Calimán, el propio Calimán. Yo como niño decía, oye, qué fabuloso, el propio Calimán. Sí, caballero con los hombres, tierno con los niños. Y así más o menos decía, ¿no? Pero implacable con los malditos, con los asesinos. Y Calimán. Sí, a mí me impresionaba mucho y me daba pues a mí mucho gusto, llegando de provincia, estar narrando yo radionovelas de ese nivel, ¿no? Oye, entonces la primera temporada de Calimán, ¿en qué año habrá sido? Creo que ya eran los últimos capítulos, porque creo que ya venía de unos años atrás la serie, que tuvo mucha fama, ¿no? Como todas las radionovelas, las exitosas. Entonces Calimán era Luis Manuel Pelayo, aquí en Trenú, porque era Calimán, ¿no? Luis Manuel Pelayo. Solín era Luis de Alba. Luis de Alba, exactamente. Qué interesante. Había una actriz que le llamaban Patricia Morán, no sé si llegaste a escucharla, a saber de ella, también parecía que aparecía en todos los repartos de la serie, que sigue pasando ahí por YouTube. Oye, Manuel, primero estabas mencionando a Radioprogramas de México y después a Grabadora México. Son dos productoras muy diferentes. Eran dos productoras. Sí, totalmente. Grabadora México grababa comerciales, era como Grabamil en su época, ¿te acuerdas de una grabadora de Radio 1000? Pero ahí por los costos y más bien por los costos se iban a grabar ahí radionovelas.
Una vez tuve una grabación con María Félix. Fue un corto que grabó ella y pues yo la presenté en ese momento. O sea, con eso quiero decirte que había mucha flexibilidad en las grabaciones. Y Radio Programas de México pues era una empresa que se dedicaba a programas, se dedicaba a identificaciones, a vestir, como le llaman los radiodifusores, a las estaciones de radio, ¿no? Una cómoda inserción aclaratoria. Vivian. Hola, Jaime. Pues fíjate que me puse a hurgar algunos libros y me encontré con un libro de el maestro, casi doctor, creo que ya es doctor, porque es doctor en doblaje, el señor Salvador Nájar, Sí. que se llama justamente La historia del doblaje. Y encontré un par de datos muy interesantes que yo desconocía cuando llegué yo el 66 a Radioprogramas de México. Y fíjate que es muy interesante. Sí. Dice en ese libro que a principios de la década de los 40, don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, fundó junto con el señor Clemente Serna Martínez Radioprogramas de México. Ajá. Es una cadena que para 1945 ya poseía 38 emisoras latinoamericanas, o sea, fueron pioneros. Sí. Estaciones afiliadas en 11 países distintos. Además, déjame decirte un dato que también encontré en este libro del señor Nájar. Él también lo tomó de un libro que ahorita al final te voy a decir. Pues son pioneros también en salas de cine, el señor Azcárraga y el señor Clemente Serna Martínez, que por cierto ya para mediados de los 66, cuando grabábamos las radionovelas, ya se quedó a cargo de el joven Clemente Serna Alvear, su hijo, su primogénito. Y pues ahí siguió la situación. Fíjate que toda esta historia, Sí. tengo entendido que Salvador la encontró en los medios de difusión masiva en México, escrito por Fátima. Sí. Y muy, muy interesante el libro, tanto lo que menciona Salvador, que insisto, ya debe tener un doctorado en doblaje este señor, porque es una figura. Y pues a mí me había pasado decirte esos datos, mi querido Jaime Curto. Oye, muchas gracias por los datos. Sí, bueno, por lo menos lleva como 3, 4 licenciaturas y como dices, ya es doctor en doblaje, Salvador. Sí, definitivamente, y si no, pues se lo damos nosotros, ¿no? Por supuesto. Doctor honoris causa. Oye, gracias, Manuel. Ándale pues, Jaime. Al inicio de esta plática, tú mencionaste, sí, cómo no, yo me fui a radioprogramas porque salía a las 6:20. ¿Cómo te iniciaste aquí en la Ciudad de México entonces, Manuel? ¿Cómo llegaste a mí? Llegué en octubre de la televisora, el Canal 6 de Hermosillo, me mandaron a Guadalajara. Yo iba a tomar un año sabático, como dicen ustedes los señores de Israel, ¿no? Un año sabático. Pero no me hallé ahí en Guadalajara, la gente era un poquito fría, temerosa, sí lo sentí, y tomé el camión inmediatamente y me vine a México porque aquí yo tenía conocidos de la universidad que cuando estaban en la prepa pues dijeron, pues nos vamos a México a estudiar a la UNAM. Vine acá y cuando ya se me acabó mi dinerito que traía, se me ocurrió tomar el transporte que era muy famoso, Bellas Artes San Ángel. Uh-huh. Y entonces cuando iba yo llegando ya al Monumento a la Revolución, me acordé que ahí estaba el Sindicato de Radio y Televisión y Conexos de la República Mexicana, algo así. Y dije, pues voy a conocer antes de que me regrese yo a Hermosillo. Y entonces ahí al llegar al elevador, de repente sale Nezahualcóyotl de la Vega, que era el presidente del sindicato era Camacho Guzmán. Uh-huh. Pero el que realmente hacía las cosas ahí y movía el negocio era el señor Neza de la Vega. O sea, el que hacía el trabajo. Exactamente. ¿Y quién le acompañaba? Fíjate nomás. El delegado sindical de Hermosillo, Sonora, y cuando me ve y me dice, oye, Manuel, pues ¿qué andas haciendo aquí? Uh-huh. Se supone que debes estar en la universidad. Le digo, no, pues es que me tomé unos días. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo te vas a estar aquí? Pues un par de meses más o menos. ¿Te gustaría trabajar? Le dije, pues si se puede, sí. Entonces regresa y dice Neza, a ver, déjame preguntarle a la secretaria si hay alguna vacante. No, todo estaba lleno, pero de pronto dice, sí, dice, hay una vacante de suplente en 620. Uh-huh. Y pues ya me despedí de ellos cuando ya bajamos. Yo no había comido, por cierto, y me invitaron a comer, pero la verdad es que yo dije, no, mejor me voy a 620 para ver qué es lo que pasa. Estaba yo muy entusiasmado porque dije,
como que estaba yo vislumbrando que algo podía pasar. ¿Y tú ya habías oído hablar de 620? ¿Ya conocías 620? No, para nada, pero me gustó mucho la música. ¿Sí te acuerdas la música? ¿Cómo no? Es que era una superestación. Exactamente, era una superestación, era de las clásicas, la del Gallito en su época, y competía, no competía, sino que estaba a la par en audiencia, por decirlo así, con Radio Variedades y con Radio 1000, aunque eran cortes totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces llego y le entrego la carta a un señor que se llamaba Juan Garduño, que era el delegado sindical. Uh-huh. Y fíjate que ahí no me caí el 20 hasta años después de que la vida, mi querido Jaime, no es de casualidades, es de causalidades. Porque la estación de 620 era muy escuchada y era una de las pues preferidas por los locutores. Todo el mundo en su nivel querían trabajar en 620. Entonces estaban haciendo una selección de locutores y el señor Razo, Silvestre Razo, que era el gerente, había salido a comer y me dice Juan Garduño, ¿sabes qué? Vente el lunes para que hagas la prueba porque el señor Razo ya se fue. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 65. 1965. ¿Y Juan Garduño ya estaba ahí? Tenía 5 años, mi querido Jaime. Y entonces me dice, sí, le digo, ¿sabes qué? De pronto le digo al locutor, ¿me dejas estar un ratito aquí para oír la música? Sí, cómo no. No me peló, ¿no? Siguió hablando por teléfono ahí con una amiga. Y en ese momento regresa Razo. Y le dice, ay, mi amigo, dice, mira, aquí está este joven que viene de Sonora y dice, y le dije que viniera el lunes. No, hombre, de una vez no lo echamos, vamos a grabar. Entonces me llevó al estudio. El señor no regresaba nunca, cuando se iba ya no regresaba. Esa vez regresó porque olvidó unas llaves. Me hace la prueba y entonces se ríe y manda a llamar a Juan Garduño y se ríen los dos. Entonces cuando me llaman me dice, a ver, ¿cómo te escuchas? Le digo, pues bien. No, digo, no, a ver, escúchate muy bien. Ahora escucha la voz de este locutor. Pero ¿qué decías? ¿La prueba en qué consistía o cómo presentabas? Era un spot de prueba. ¿Un spot comercial? Sí, un spot comercial. Taller Mecánico Valdés le invita para que lleve sus llantas porque ahí cuando se ponchan, pues se ponchan, pero su carro siempre queda, no sé qué, pero era el acento norteño, era lo que les llamó la atención. Y me dice el señor Razo, ¿sabes qué? Me dice, mira, tu voz me gusta, pero vamos a trabajar un poco contigo. Y me cita para el lunes. Uh-huh. Y dice, pues este cuate lo voy a moldear, ¿no? Y ahí empecé a trabajar. Quería gente joven. Quería gente, exactamente, como pasa. Yo tenía 21 años, Juan Garduño tenía 30 y tantos, el señor Paniagua, que fue mi compadre, tenía casi 40. Yo los veía yo muy grandes, ¿no? ¿Cuál era la planta de locutores de 620 en el 65? Mira, era Juan Garduño, Armando Rascón, que fue de los últimos que siguió trabajando en 620 allá en Bartolache, que murió no hace mucho, Raúl Paniagua Bustos, el Charrito Salas era el suplente, uh-huh, que ya estaban hasta el gorro de que llegaba siempre tarde o no iba, ¿no? uh-huh. Y el señor Silvestre Razo era el gerente. Oye, qué época. Entonces, ¿estuviste ahí cuántos años? Bueno, realmente ahí estuve como 3 meses y el señor Razo me invitó a que fuera a sacar mi licencia. Pues yo fui nomás para darle gusto, ¿no? Porque mi examen era hasta un año después. Pero cuando llego ahí a Radio Educación, me dicen, audiovisual, me dicen, pues mira, si quieres presentar tu examen, es dentro de una semana, o bien dentro de un año. Y le dije, pues de una vez. Y ahí fue como saqué mi licencia luego. Oye, qué seguridad. Sí, regresé con Razo y le dije, señor Razo, ya tengo mi licencia. Dice, pero fíjate que ya cubrieron la plaza ya la cubrieron, pero bueno, dice, de todas maneras ahí echaba ahí estaba HMG, que era otra grabadora. Ahí uh-huh. fue donde empecé a grabar comerciales, fíjate, porque como iba todos los días, de repente se presentaba algún radiodifusor de provincia y me mandaban llamar. Uh-huh. Y me acuerdo que uno de los spots era de Purina y decía, Purina, para que los gallos y las gallinas se pongan más quién sabe qué, Purina. Ahí fue uno de mis primeros spots. Y luego ahí me conoció Paniagua, me conoció ¿Qué Paniagua?
Raúl Paniagua, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Noble. Bauche, no, Manuel Bauche. Ah, ahí te conocí, Manuel Bauche. Manuel, y me empezó a dar trabajo y luego me metió a sus actuaciones, a sus programas, y eso para mí fue pues oro molido porque ahí adquirí mucha experiencia, modestia aparte. Oye, ¿quién te ganó la planta en 620? ¿Perdón? ¿Qué dijo el señor Razo que ya estaba ocupada tu planta de locutor en 620? ¿Quién era? El mismo Carlos Salas, el que querían correr, pues ahí le pidió perdón y no sé qué, y me dejaron, como estaba yo muy verde, según el señor Razo, pues tuve que hacer mi práctica ahí prácticamente, valga la redundancia, ¿no? Y luego no hubo posibilidad de quedarse. ¿Estuviste unos meses y después a dónde fuiste?